Bienvenidos a todos en la comunidad. Estoy orgullosa de presentar a nuestro primer seminario en español para todos en la comunidad hispanohablantes. Tenemos el placer de tener a la doctora Lamarca como nuestra presentadora hoy día. La doctora Ángela Lamarca es oncóloga médica, ejerce en la actualidad en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid, España, y está especializada en el tratamiento de tumores de la vía biliar, incluyendo colangiocarcinoma y otros tumores hepatobiliopancreáticos y neuroendocrinos. La doctora Lamarca aquí está para presentar. Muchas gracias Lourdes y muchísimas gracias a la Colangiocarcinoma Foundation por esta invitación, porque la verdad es que es siempre un placer colaborar con vosotros y todavía más si encima es en castellano y para hablar de tumores de la vía biliar y del colangiocarcinoma. Bueno, me presento, como ha dicho Lourdes, soy la doctora Ángela Lamarca, soy oncóloga médica. Soy, bueno, originalmente de España, donde hice mi especialidad y luego viví varios años en Manchester, en el Reino Unido, donde me especialicé en este tipo de tumores. Y hace un año y medio más o menos que he vuelto a España y de nuevo estoy ahora mismo en la Fundación Jiménez Díaz, en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Entonces, se me ha pedido que hable un poco sobre el colangiocarcinoma, los tumores de la vía biliar y que dé un poquito una visión global sobre lo que es la enfermedad y sobre qué opciones de tratamiento tenemos. La verdad es que he preparado una presentación bastante generalista, no me voy a meter en datos muy concretos, sino que más bien pretendo dar una visión general de cómo se diagnostica esta enfermedad, qué problemas tenemos o qué problemas sobre todo tenéis vosotros los pacientes y los familiares que se diagnostican con esta enfermedad y qué opciones de tratamiento tenemos en la actualidad y también, bueno, pues alguna cosa que creo que es importante. Estos son mis conflictos de intereses. Entonces, lo primero que me gustaría explicar es, a veces decimos colangiocarcinoma, a veces decimos tumores de la vía biliar y bueno, pues que el concepto de tumor de la vía biliar es un concepto más general que embarca otras enfermedades y además también el colangiocarcinoma. Es decir, dentro de tumores de la vía biliar tenemos el colangiocarcinoma, tenemos los tumores de la vesícula biliar y tenemos también para algunos estudios los tumores de la ampolla de Bàter. Entonces, en este dibujo tenemos el hígado, esto es todo el hígado. Vemos que aquí tenemos dos circulitos azules, esto es el primero, se representaría un tumor originario del hígado, de la vía biliar del hígado, que es lo que llamamos colangiocarcinoma intrahepático, este circulito azul. Tenemos además aquí la vesícula biliar, este circulito azul representaría el tumor de la vesícula biliar, que como he comentado antes es un tipo de tumores de la vía biliar. Y tenemos otros dos circulitos ya en la parte más de fuera. Uno lo vemos en la vía biliar externa, que es la parte externa del hígado, y esto es lo que llamamos colangiocarcinoma extrahepático, y cuando ya está en la parte más distal de este tubito verde que vemos, es lo que llamamos tumores de la ampolla de Bàter. Cuando hablamos de tumores de la vía biliar nos estamos refiriendo a estas cuatro entidades, y cuando hablamos de colangiocarcinoma estamos hablando tanto del colangiocarcinoma intrahepático como extrahepático. Durante muchos años no hacíamos mucho esta diferencia, pero cada vez la utilizamos más por cosas que os voy a comentar posteriormente. Si nos centramos en el colangiocarcinoma, lo que vemos en esta gráfica es que en diferentes zonas del mundo hay diferente incidencia, es más o menos frecuente. Como vemos, hay una frecuencia un poco mayor en algunas zonas de Asia y en general en Estados Unidos y en Europa tenemos una incidencia que hace que este tumor se considere un tumor raro. Aunque se considere un tumor raro, es un tumor que su incidencia, su frecuencia está aumentando y cada vez diagnosticamos a más pacientes, con lo cual es muy importante realmente intentar bueno, pues que estéis en un servicio de oncología médica donde haya médicos expertos en el manejo de esta enfermedad, porque aunque se haya considerado rara, es cada vez menos rara y hay cada vez tratamientos mucho más eficaces. Sobre todo, este aumento de incidencia parece ser por un aumento en el colangiocarcinoma intrahepático, ese que os he comentado que se origina dentro del propio hígado.
Bueno, estos son imágenes de lo que nosotros vemos en un TAC o en algunas de las pruebas radiológicas que podemos hacer. Y es simplemente para que veáis que no es tan sencillo y que las cosas no son realmente blancas o negras. Entonces, en esta primera imagen que tenemos aquí, vemos como esta especie de árbol, bueno, pues todo eso es la vesícula, perdón, es la vía biliar. Son todos esos conductos verdes que están dentro del hígado. Y lo que vemos es, por ejemplo, aquí una zona donde el contraste desaparece. Perdona, a ver si puedo usar el puntero. Aquí, una zona donde el contraste desaparece. Es bastante complicado realmente a veces ver este efecto y es muy difícil a veces también identificar una lesión. Esto es un tumor en el punto de entrada de la vía biliar dentro del hígado. Y muchas veces, aunque aquí veamos ese punto de corte que parece bastante claro señalizado con las flechas, cuando vemos un TAC no vemos realmente una masa demasiado grande y es por lo que muchas veces es difícil el diagnóstico de esta enfermedad. Lo que vemos en estas otras imágenes son pruebas de TAC o de resonancia y lo que vemos es todo el hígado y una lesión que aparece aquí, en este caso más fácil de ver. Esto representaría un colangiocarcinoma intrahepático. Uno de los problemas más importantes que tenemos es que cuando hay lesiones dentro del hígado es muy difícil saber a qué se deben. Es un colangiocarcinoma intrahepático, puede ser un tumor que se haya originado en el hígado y hay otros tipos de tumores del hígado, como os he puesto aquí, por ejemplo, el hepatocarcinoma, que es otro tipo de tumor hepático. Pero a veces también tenemos tumores de origen desconocido, que lo que significa es no somos capaces de encontrar ese tumor primario, pero vemos, por ejemplo, enfermedad en el hígado. Es decir, yo hago un TAC al paciente, tengo varias lesiones en el hígado y soy incapaz de encontrar tumor en ningún otro sitio. Eso puede ocurrir. A veces tenemos tumores muy, muy pequeños en otras zonas del cuerpo que se extienden al hígado, pero que no llegamos a encontrar ese origen primario, y es lo que llamamos como tumor de origen desconocido. Pues bien, cada vez más, cuando hay lesiones en el hígado, cada vez más tenemos en mente estas posibles opciones diagnósticas. Estamos mejorando mucho y a día de hoy esta parece también ser una de las razones por las cuales parece estar aumentando la incidencia. Quizá estamos diagnosticando mejor a estos pacientes y quizá antes les llamábamos tumor de origen desconocido y ahora sabemos que en realidad son, por ejemplo, un colangiocarcinoma intrahepático. Lo que os he resumido en esta diapositiva no es nada que realmente quiera que leáis, sino para que veáis lo complejo de un poco nuestro día a día o lo que hacemos en los hospitales. Cuando un paciente es diagnosticado con un tumor de la vía biliar o con un colangiocarcinoma, se comienza todo un proceso de diagnóstico, sobre todo para determinar cuál es el mejor tratamiento para ese paciente en concreto. Esto es lo que llamamos MDT o Multidisciplinary Tumor Board o comité de tumores. En estos comités de tumores lo que hacemos es nos sentamos diferentes especialistas, patólogos, radiólogos, cirujanos, oncólogos, y lo que hacemos es revisar todas las pruebas de imagen. Hablamos también mucho con endoscopistas, que son los que hacen todas las inserciones de stent, que luego os voy a comentar, para revisar todas las pruebas de imagen. Necesitamos realmente trabajar en equipo, porque un médico individualmente no va a poder tomar una decisión. Tenemos que realmente analizar todas estas pruebas de imagen, ponerlas en contexto, ver qué resultados tenemos de las biopsias, también ponerlas en contexto y ver si tenemos el diagnóstico adecuado, si sabemos la extensión de la enfermedad y luego pensar en opciones terapéuticas. Es decir, que desde que el momento en el que sospechamos el diagnóstico hasta que lo confirmamos y luego tenemos un plan de tratamiento, hay normalmente varias revisiones del caso en este comité multidisciplinar. Y de la misma forma que os he comentado que es importante que estéis bajo el cuidado de un oncólogo con una experiencia en colangiocarcinoma, es también importante aseguraros de que vuestro caso se haya comentado en un comité multidisciplinar para realmente tener la certeza de que se han revisado todas las opciones de tratamiento. Una de las cosas muy importantes en los tumores de la vía biliar es que al originarse en este tubito verde, que es un tubito bastante estrecho, puede producir lo que llamamos una obstrucción de la vía biliar. Esto lo que significa es que estas tuberías de dentro del hígado no funcionan bien, se obstruyen, con lo cual el hígado no funciona bien y empieza a acumular lo que llamamos bilirrubina. Y ese acúmulo de bilirrubina en la sangre es lo que hace que la gente se ponga ictérica, un tinte amarillo que aparece primero en los ojos, luego en la piel, puede también generar prurito o picor en la piel.
Todo eso lo llamamos ictericia obstructiva y lo que significa es que ese tumor en ese tubito pequeño no está permitiendo que el tubo funcione, está obstruido y vamos a tener ese acúmulo de bilirrubina. Esto es muy importante porque cuando una persona empieza a tener este tinte ictérico, es muy importante que acuda a un hospital. Es una emergencia, es una urgencia donde realmente necesitamos hacer una analítica y valorar si hay algún problema con ese conducto de la vía biliar. Muchísimas veces, cuando hacemos un TAC en una persona que tiene esta ictericia, lo que vamos a ver es un punto de obstrucción en ese tubo. Y lo que se hace es colocar un stent, que es esta malla metálica que vemos aquí dentro del tubito verde, que lo que va a abrir es esa obstrucción para permitir de nuevo el paso de la bilis y que esa ictericia desaparezca. Esto es muy importante porque cuando tenemos esta obstrucción en el conducto de la vía biliar y se está acumulando la bilis, se puede infectar. Podemos tener fiebre, podemos tener tiritona, todo eso lo llamamos colangitis y es una infección que puede realmente afectar y ponernos en una situación de muchísima gravedad en muy pocas horas. Por ello, muchísimas veces los oncólogos insistimos mucho en que cualquier paciente con tumores diagnosticado con un tumor de la vía biliar que tiene un desarrollo de ictericia, ojos amarillos o tinte ictérico, tinte amarillo en la piel, si además sobre todo tiene fiebre y tiritona, debe acudir a la urgencia de manera absolutamente inmediata para ver si hace falta antibióticos y si hace falta colocar ese stent. Pero lo más importante es saber que si uno ya tiene un stent, hay un riesgo muy alto de que ese stent en unos meses se vuelva a obstruir o se vuelva a infectar. Con lo cual, de nuevo, y aunque tengamos un stent o incluso, yo diría más, si tenemos un stent, es muy importante tener en cuenta que si hay, de nuevo, ictericia, el tinte amarillo o algún problema con fiebre o con tiritona, debemos de nuevo acudir a urgencias. Y tenemos que ir casi más rápido si tenemos un stent que si no, porque si hay uno, ya sabemos que tenemos más riesgo de que se vuelva a obstruir. Bueno, esta es una diapositiva que es, digamos, nuestra hoja de ruta. Estas son las últimas guías de la ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica, que se actualizaron en el 2022 y que en ese comité multidisciplinar, cuando nos sentamos todos los especialistas, es un poco la hoja de ruta que seguimos para saber cuál es el tratamiento más adecuado para ese paciente individual en concreto que estamos comentando. Entonces, os voy a explicar un poco cómo lo seguimos o qué tipo de conversaciones tenemos entre nosotros. Cuando un paciente se diagnostica con un tumor de la vía biliar, nos sentamos en el comité, revisamos las pruebas de imagen y revisamos también la biopsia, ese tejido que se ha tomado normalmente de una lesión del hígado o a veces por una vía endoscópica con una cámara por la boca. Hemos conseguido un trocito de ese tumor que vemos y ese trocito nos va a confirmar que efectivamente hay células malignas y que las células vienen de la vía biliar, con lo cual es un tumor de la vía biliar o BTC, lo que tenemos aquí puesto como BTC. Bien, cuando nos sentamos ese primer día en el comité, lo que vamos a hacer es determinar el estadio de la enfermedad, cómo de avanzada está la enfermedad. Aquí tenemos a la izquierda el early stage o un estadio precoz, luego tenemos la enfermedad localmente avanzada y luego tenemos la enfermedad avanzada. Y os voy a explicar un poquito lo que es cada una de estas partes. La enfermedad precoz es una enfermedad que se ha diagnosticado pronto, el tumor está solamente en la zona de origen, no se ha extendido a ningún otro sitio y por lo tanto nos podemos plantear una cirugía. ¿Por qué es importante que yo me siente con el cirujano? Porque necesito que el cirujano revise también las imágenes y valore ese tumor si está o no afectando, por ejemplo, los vasos sanguíneos de alrededor. A veces, aunque el tumor no se haya extendido a ningún otro sitio y se esté exclusivamente en la zona de la vía biliar, lo que sí que puede ocurrir es que esté afectando a los vasos sanguíneos de alrededor, que los esté infiltrando y que debido a ello no pueda el cirujano hacer una cirugía, porque técnicamente no puede operar o cortar en esos vasos sanguíneos. Esa situación donde el tumor afecta vasos sanguíneos y no se puede operar es la enfermedad localmente avanzada. Es este segundo cuadro que nos aparece aquí. Y como veis, este tratamiento va a ser muy parecido que el de aquel paciente donde la enfermedad se haya extendido a otros sitios. Entonces, cuando realizamos un TAC
y vemos que el tumor, además de estar en esa zona originaria, está también extendida a otros sitios y vemos depósitos secundarios, que es lo que llamamos metástasis, es lo que llamamos enfermedad avanzada y estaríamos en este cuadrito de aquí, ¿de acuerdo? La parte más a la derecha de la gráfica. Luego os explicaré los tratamientos que vienen en esta ruta, pero lo que sí que quiero que veáis es que este cuadrito azul es el mismo, el que tenemos en la enfermedad localmente avanzada, donde no puedo operar porque técnicamente no es posible, porque el tumor afecta a los vasos sanguíneos, es el mismo tratamiento que seguiremos cuando el tumor está extendido a otras zonas. Lo que es muy importante entender es que en estas dos situaciones, la mayoría de las veces el tratamiento va a intentar un objetivo de controlar la enfermedad, pero que no vamos a poder hacer una cirugía para operarla, ¿de acuerdo? Donde sí podemos hacer una cirugía es en esos pacientes donde tenemos un tumor pequeño que no está afectando los vasos sanguíneos. Ahí sí, si seguimos esta hoja de ruta, vemos el cuadrito naranja que nos indica surgery, que es cirugía, y luego una adyuvancia con capecitabina. Esto es una quimioterapia que damos después de la cirugía para intentar reducir al máximo posible las posibilidades de que ese tumor aparezca. Esta cirugía seguida de la adyuvancia con capecitabina es lo que nos planteamos en una enfermedad que se diagnostica pronto, donde una cirugía es posible. ¿Qué problema tenemos? Que este diagnóstico precoz aparece o se da en muy pocos pacientes. Por desgracia, la mayoría de pacientes se va a diagnosticar o con enfermedad localmente avanzada o con enfermedad avanzada y metastásica. Entonces, ¿qué ocurre en este porcentaje tan elevado de pacientes que se han diagnosticado un tumor de la vía biliar donde no se puede hacer una cirugía? En ambos casos vamos a utilizar tratamientos sistémicos. Tratamiento sistémico significa una quimioterapia o otros tipos de terapia que os voy a explicar ahora, donde yo voy a administrar un tratamiento que vaya a cubrir todo el cuerpo. Es decir, se va a distribuir por todo el cuerpo para tratar todos los depósitos de enfermedad que tengamos. Pero la cirugía no tiene un valor y como vemos no hay ningún cuadradito de cirugía, no hay opción de este cuadradito naranja que tenemos en la enfermedad localizada, ni en la localmente avanzada, ni en la enfermedad metastásica, ¿de acuerdo? La cirugía en estos casos realmente no beneficia al paciente. Lo que sí que me gustaría comentar antes de ir a los tratamientos sistémicos que tenemos es que vemos aquí una flechita que aparece en la enfermedad localmente avanzada, que después de este cuadradito azul con tratamiento sistémico, a veces podemos plantear la cirugía. Eso es verdad, porque a veces si yo tengo un tumor que está afectando los vasos sanguíneos y de inicio no lo puedo operar, pero si con la quimioterapia se reduce, yo puedo de nuevo ir a mi comité, hablar de nuevo con el cirujano y ver si con esa respuesta al tratamiento podemos quizá replantearnos la cirugía. Entonces siempre queda esa puerta un poco abierta para la enfermedad localmente avanzada. En lo que queda de tiempo voy a centrarme sobre todo en los tratamientos sistémicos. Os recuerdo que los tratamientos sistémicos es lo que vamos a usar sobre todo para la enfermedad avanzada, donde no se puede hacer una cirugía, donde lo que yo quiero es controlar la enfermedad. No vamos a poder hacer que desaparezca. Es cierto que cada vez tenemos mejores tratamientos con mejores respuestas, pero el objetivo de todo tratamiento es controlarla. Y como yo digo yo siempre, si en un TAC no hay crecimiento, esos son siempre buenas noticias y es lo que queremos de nuestros tratamientos. Vale, pues tratamientos sistémicos. Estos tratamientos que damos que van a cubrir todo el cuerpo. ¿Qué opciones o qué tipos de tratamiento en general tenemos? Vale, tenemos la quimioterapia, las terapias dirigidas y la inmunoterapia. Y brevemente os voy a explicar el concepto de cada una porque son muy diferentes entre ellas. La quimioterapia, he puesto aquí esta especie de bomba, porque lo que es realmente es una especie de veneno que administramos, la mayoría de veces intravenoso o en forma de pastillas, que lo que va a hacer es distribuirse por todo el cuerpo y, digamos, intentar destruir esas células del cáncer malignas. La quimioterapia la hemos utilizado durante muchísimos años. Uno de los problemas que tenemos es que, claro, al matar las células del cáncer también afecta a las células sanas. Y por lo tanto, con la quimioterapia, pues podemos tener, por ejemplo, problemas
como que nos bajen las defensas, o por ejemplo diarrea, o por ejemplo úlceras en la boca, o que tengamos por ejemplo, algunas de ellas también producen la pérdida de cabello. Todo esto es porque este veneno no ataca solo al cáncer, sino que ataca también a las células sanas. La segunda opción de tratamiento que tenemos son las terapias dirigidas. Si veis que he puesto como un dardo en una diana. Esto es porque en los últimos años hemos sido capaces de identificar algunas alteraciones moleculares dentro del tumor que os voy a explicar después, para las cuales tenemos un tratamiento específico. Es decir, si yo sé que esta célula es de color morado, le voy a dar un tratamiento para curar ese color morado. ¿De acuerdo? Y es lo que llamamos terapia dirigida. Va dirigida a las características de la célula del cáncer de esa persona en concreto. Y os las voy a explicar un poquito más después porque es muy importante que las entendáis bien. Y la tercera arma que tenemos, que es la más nueva que se nos ha incorporado, es la inmunoterapia. El cáncer tiene la capacidad de esconderse del sistema inmune. Como sabéis, el sistema inmune son nuestras defensas y, por ejemplo, cuando tenemos una infección o un virus, el sistema inmune nos ayuda a identificar el virus, produce defensas que van a destruir el virus y nos curan de las enfermedades infecciosas, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Pues que el cáncer es una enfermedad que ha conseguido esconderse del sistema inmune, es, digamos, invisible al sistema inmune. Lo que hacemos con la inmunoterapia es activar el sistema inmune para que sea capaz de identificar la célula del cáncer y atacarla. Es decir, ya no estamos atacándola con el tratamiento que administramos, sino que enseñamos al cuerpo a atacar la enfermedad. La inmunoterapia ha sido activa en muchísimos tumores y ha cambiado muchísimo el tratamiento de otros cánceres, pero ha tardado mucho en llegar a los tumores de la vía biliar. Y aunque ahora, a día de hoy sí que la utilizamos, es importante recordar siempre que la inmunoterapia en tumores de la vía biliar, con excepción de algunos casos muy, muy concretos, se utiliza siempre junto con la quimioterapia. ¿De acuerdo? Eso es importante entender. Un poco para tener algunos nombres en mente. Quimioterapia. Cuando hablamos de quimioterapia, tratamientos que utilizamos los que más son el cisplatina-gemcitabina, o el Folfox o el Folfiri. Son combinaciones de fármacos, ¿de acuerdo? Diferentes quimioterapias, y normalmente lo que hacemos es empezar con el cisplatina-gemcitabina y luego usar Folfox o Folfiri, o dependiendo un poco, puede que el orden cambie dependiendo de cómo se encuentre el paciente, pero son las quimioterapias que más frecuentemente utilizamos. En cuanto a las inmunoterapias, muy importante, siempre lo damos junto con la quimioterapia, nunca la inmunoterapia sola, porque sabemos que no es suficientemente activa en los tumores de la vía biliar. Los fármacos que más han demostrado actividad son el durvalumab y el pembrolizumab, ¿de acuerdo? Son dos opciones de inmunoterapia, siempre, siempre combinadas con la quimioterapia, y los ensayos que tenemos son con la quimioterapia con cisplatino o gemcitabina. Y ahora me voy a centrar un poco en las terapias dirigidas, que eran estas terapias que van, os ponía el ejemplo, la célula morada, tratamiento para esa célula morada. Es lo que llamamos las terapias dirigidas. ¿Cómo sé yo el color de la célula o cómo atacar a una célula en concreto? Bueno, pues lo sé por un perfil molecular. He puesto ahí molecular profiling, es como lo llamamos en inglés. Eso significa que primero lo que tengo que hacer es entender qué alteraciones tiene la célula del cáncer de cada paciente individual, y esto es algo muy importante. Entonces, en los últimos años hemos aprendido mucho sobre alteraciones moleculares, y esto que vemos aquí en la gráfica que pone MET, VAP1, PTEN y DH, bueno, parecen palabras malsonantes, pero en realidad lo que son nombres de genes. Nosotros sabemos que dentro de nuestro genoma, dentro de nuestro ADN, hay muchos genes que dicen a las células cómo funcionan de manera normal. Y a veces esos genes están alterados, no funcionan bien y esa célula se vuelve loca. Y muchísimas veces somos capaces, o en un porcentaje elevado, casi un 40% de las veces, podemos encontrar algunas alteraciones dentro de algunos genes en concreto que sabemos que pueden estar o siendo, digamos, la causa de ese tumor. Y en ocasiones tenemos fármacos que podemos asociar a esa alteración. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos aquí,
el colangiocarcinoma intrahepático, el que aparece dentro del hígado o el que aparece en la parte externa de la vía biliar o en la vesícula biliar, tiene diferente expresión de todos estos genes. Daros cuenta que aquí los genes en esta gráfica están puestos en el mismo orden y sin embargo las barras varían. Vemos como por ejemplo el IDH y el FGFR2 está casi en un 20% en el colangiocarcinoma intrahepático, sin embargo si buscamos esos mismos genes en la vesícula biliar son mucho menos frecuentes y en el colangiocarcinoma extrahepático también. Entonces es muy importante que hagamos un perfil molecular de cada paciente individual, porque es importantísimo saber lo que ocurre en esa persona en concreto. Sí que sabemos que en teoría habrá genes que vemos más alterados dependiendo de dónde se haya originado el tumor. Es decir, más frecuente encontrar una mutación de IDH si el tumor se ha originado en el hígado y es un colangiocarcinoma intrahepático. Pero eso no significa que sea imposible encontrarlo en un tumor de la vesícula biliar. ¿Qué alteraciones moleculares podemos tener? Simplemente para que sepáis que hay diferentes alteraciones, porque a veces cuando tenemos estos informes y sobre todo cuando se los damos al paciente, ya no es solamente el gen que esté alterado, sino que encima muchas veces pone fusión o mutación y es importante saber que hay diferentes tipos de alteraciones. Ya no es solo importante el gen que está alterado, sino además el tipo de alteración. Muy brevemente, la fusión significa que un gen se me queda pegado a otro gen. No deberían estar pegados, pero se han pegado. Y eso hace que ese primer gen esté hiperactivado y funcione de más y haga que esa célula se vuelva loca. La mutación es el segundo ejemplo que tenemos aquí. Lo que ocurre en la mutación es que el gen, digamos que tiene como un libro de instrucciones. Bueno, pues en ese libro de instrucciones tenemos unas alteraciones, unos errores gramaticales que hacen que ese gen no se lea de una manera correcta, se lea demasiadas veces o se lea de una manera que está como hiperfuncionante y de nuevo hace que la célula se altere. Y luego lo último que tenemos, la última alteración, es una amplificación. Amplificación significa que en vez de tener una copia del gen y una cantidad normal de esa proteína, tengo muchas copias, demasiada cantidad. Y de nuevo, aunque el gen funcione bien y las instrucciones sean correctas y no esté pegado a nada más, tengo demasiadas copias y hace de nuevo que la célula se vuelva un poco loca y origine el tumor. Os estoy todo el rato hablando del perfil molecular y de que lo debemos tener para cada paciente individual, pero ¿qué es exactamente? Bueno, pues el perfil molecular consiste en que yo cojo ese pedacito de tumor que he utilizado para saber que es un tumor de la vía biliar y lo que hago es analizar el ADN que está en ese tumor, ¿de acuerdo? De ese paciente en concreto. Y lo que voy a tener es un informe como el que vemos aquí. Hay muchos paneles diferentes de perfil molecular, cada uno tiene un formato de informe diferente, pero ese informe lo que hace es decirle al médico qué alteraciones tiene ese paciente en concreto. Importante, el gen alterado y qué tipo de alteración tiene. Muchas veces no encontramos nada que podamos asociar a un tratamiento nuevo, pero cada vez más tenemos tratamientos que son novedosos y muy interesantes. Cuando no tenemos acceso a una biopsia o si esa biopsia es demasiado pequeña, podemos sacar una muestra de sangre. Es lo que llamamos biopsia líquida. Y lo que hacemos en este caso es buscar el ADN del tumor que está circulando en esa muestra de sangre para hacer ese mismo análisis del ADN del tumor. Es lo que llamamos biopsia líquida o ctDNA y cada vez lo estamos utilizando más cuando sabemos que no hay una biopsia suficientemente buena. Ya tengo solamente 2 diapositivas más de 2 cosas que me parece importante, sobre todo hablando a las asociaciones de pacientes. Y es que uno de los problemas que tenemos los médicos es, os hablo de muchos fármacos nuevos y de muchas opciones de tratamiento, pero muchas veces necesitamos ensayos clínicos para confirmar la actividad de estos fármacos. Una vez tenemos esa actividad confirmada en los ensayos clínicos, tenemos que tener una aprobación del fármaco. Y una vez está aprobado, tenemos que tener digamos, un acuerdo de reembolso del fármaco que realmente esté accesible a nivel, digamos, más bien económico. Y lo cierto es que hay un retraso bastante importante en todos estos pasos, desde que tenemos los datos del ensayo hasta que realmente estos fármacos están incorporados en nuestra práctica diaria, puede pasar mucho tiempo. Y además,
esto es un problema, sobre todo que lo tenemos mucho más en Europa, vemos una diferencia muy clara entre diferentes países. Es algo importante. ¿Por qué lo menciono? Pues lo menciono porque en todas estas cosas las asociaciones de pacientes y la voz del paciente es también muy, muy importante. Y la verdad es que es muy importante para todos los médicos, todas las asociaciones de pacientes que se están generando. Ya tenemos el Colangio Foundation y el EMMF que llevan bastantes años ayudándonos, pero la verdad es que empezamos a tener muchas nuevas asociaciones de pacientes. En España tuvimos, os he puesto ahí la foto, la primera reunión hace muy poquito y bueno, sé que están trabajando muy duro los pacientes para intentar formar esta asociación y les estamos ayudando en todo lo posible, pero me parece muy importante también mandaros este mensaje, que lo que estamos es realmente intentando trabajar en equipo. Yo os he presentado todos los datos de bueno, los datos de nuestras guías, de lo que utilizamos, de lo que un poco lo que es nuestro día a día. Nos basamos en muchos ensayos clínicos, pero bueno, pues tenemos problemas de que la burocracia muchas veces es bastante lenta y aquí con los trabajando juntos sí que realmente podemos también ayudar a ese acceso al fármaco y a mejorar un poco la situación. El otro mensaje que me gustaría mandar es decir que, bueno, que tenemos muchas opciones de tratamiento. Yo os hablaba la quimio, las terapias antidiana o las terapias dirigidas y la inmunoterapia. Y lo que estamos haciendo ya es combinarlo y cada vez hay ensayos clínicos que combinan más todas estas opciones de tratamiento. Así que también, bueno, pues un llamamiento a explicar que estos ensayos clínicos son muy importantes para que realmente podamos informar nuestras mejores opciones de tratamiento o al menos saber cuáles deben ser cuáles son las mejores opciones de tratamiento para un futuro. Las guías que tenemos ahora se basan en los ensayos que se hicieron hace unos años. Entonces, bueno, pues un llamamiento a considerar los ensayos clínicos siempre como una opción a considerar si vuestro médico, por supuesto, lo considera oportuno y bueno, y si os lo ofrecen como una posibilidad. Y esto es todo lo que os iba a contar. Encantada de que me escribáis o si hay cualquier duda, encantada de resolverla. Muchas gracias. Gracias por todo lo que presentaste. Agradecemos tu tiempo y yo sé que los pacientes de la comunidad también lo agradecen. Muchas gracias.